Bienvenidos a Neurodiversidad en el Trabajo, un ciclo de entrevistas a protagonistas, gestores del cambio en las organizaciones que marcan el camino llevado a cabo iniciativas concretas de incorporación de la neurodiversidad en las estrategias de diversidad, equidad e inclusión. Soy Fer Rivera y en este caso es un honor contar con la presencia de Peter Ramos Casanova, que es gerente regional del Centro de Excelencia en Neurodiversidad de EY. Es conferencista internacional y TEDx Speaker en temas de diversidad, equidad e inclusión. Bienvenido, Peter. Muchísimas gracias, Fernando. De verdad espero que sea un espacio muy aprovechable. Agradezco el honor de poder formar parte de este grupo de profesionales dispuestos a trabajar por una temática tan noble como la neurodiversidad. Es un placer y es un honor, y claramente tu testimonio desde la gestión, desde el trabajo concreto, desde buenas prácticas que han sido reconocidas, van a ser, como dijimos al principio, un faro que ilumine y anime, le dé coraje al resto de los colegas de otras organizaciones a llevar programas de neurodiversidad en la compañía. Entonces, para adentrarnos directamente en nuestra temática, te quería preguntar, ¿de qué hablamos al hablar de neurodiversidad en el trabajo, Peter? Muchas gracias, Fernando. Creo que inicialmente uno de los puntos por los que a mí me gusta comenzar, sobre todo porque la temática de neurodiversidad a nivel de América Latina es muy poco conocida, ¿verdad? Es comentar un poquito sobre el concepto de neurodiversidad. Eh, Entendiendo que es una perspectiva completamente nueva, ¿verdad? Que viene a quitarnos ese chip mental de que las condiciones mentales neurológicas que tenemos, ¿verdad? Son una patología o son un trastorno, sino más bien esa visión de que es algo completamente esperable dentro de la evolución humana, ¿verdad? Que no son condiciones que nos van a alejar de poder tener una cotidianidad común y silvestre como cualquier otra persona, sino por el contrario, son diferencias que podemos llegar a aprovechar, ¿verdad? En nuestro entorno, en nuestra cotidianidad, y eso incluye también el trabajo. Creo que uno de los puntos primordiales, Fernando, con la temática de neurodiversidad en las organizaciones es reconocer que ya tenemos personas neurodivergentes dentro de las organizaciones, ¿verdad? Hay un porcentaje muy alto de las personas neurodivergentes a nivel global. Se estima que es entre un 15 y un 20%, ¿verdad? Según la Organización Mundial de la Salud, en la última evaluación que se realizó, que fue ya hace un buen tiempo. Entonces, posiblemente sea un número incluso un poco más alto, ¿verdad? Porque hay condiciones de neurodivergencia que son genéticas, heredadas y demás. Entonces, por ahí creo que es un aspecto fundamental, ¿verdad? Venir a darnos cuenta que cuando hablamos de neurodiversidad en las organizaciones, no es un tema que sea completamente nuevo desde la perspectiva de, vamos a empezar a hablar de esta temática en la organización porque vamos a traer personas neurodivergentes a trabajar en la organización, sino por el contrario, es, ok, me tengo que dar cuenta y tengo que ser consciente, ¿verdad? Que dentro de la compañía en la que yo estoy trabajando ya tengo que tener colegas neurodivergentes y que muy posiblemente están pasando por diferentes retos a nivel organizacional, ¿verdad? De su desarrollo, de carrera profesional, de cómo crecer, de inclusive en muchas ocasiones cómo enmascarar esa neurodiversidad para que nadie se llegue a dar cuenta, para que no sea una temática que llegue a afectar las posibilidades que tengo dentro del crecimiento dentro de la compañía. Entonces, cuando hablamos de neurodiversidad en el trabajo, hablamos de toda esta cultura, ¿verdad? De neuroinclusividad, Fernando, que apenas estamos empezando a recorrer y empezando a generar esos primeros pasos, al menos aquí en América Latina. Es clarísimo lo que comentás, Peter, y justamente la iniciativa de este ciclo de entrevistas es el traer a la mesa de los directivos y decisores de Latinoamérica esta temática que en algunos países ya está bastante más tratada, que está bastante más regulada y de la que tenemos mucho para aprender. Sin duda, la organización a la que perteneces es una de las que
son punta de lanza y ejemplo en prácticas de neurodiversidad, pero como comentabas al principio, el concepto de neurodiversidad es similar al de biodiversidad. Cada uno de nosotros tiene el cabello de un color diferente, características físicas, incluso huellas dactilares que son propias, únicas de cada individuo. Esa es un poquito la graficación de lo que significa la neurodiversidad respecto a lo que es la biodiversidad. Y claramente puede ser que tengamos talento oculto hoy en nuestras organizaciones, que no solo puedan estar exigidos respecto de su perfil natural a la hora de acomodarse a los esquemas sociales o a los procesos de la neurotipicidad, sino que también puedan estar con un gap interesante e importante en su performance, con lo cual hay una gran oportunidad de poder identificar a estos colegas, a estos colaboradores y poder trabajar con ellos como para que exploten su mayor potencial. En ese sentido, entonces, ¿por qué considerás que es importante incluir a las personas neurodivergentes en el mundo del trabajo? Es una pregunta crucial, Fernando, porque creo que es lo que nos viene a dar pie a conversar un poco sobre por qué organizaciones como Iguay, por ejemplo, ¿verdad?, están apostando tanto por esta temática en los últimos años. El tema con la neurodiversidad y estas diferencias que podemos encontrar en las personas neurodivergentes es que se ha demostrado que una vez que una persona neurodivergente tiene los ajustes razonables necesarios, ¿verdad? Es decir, se siente en una organización donde puede ser sí mismo, donde no tiene que enmascarar su condición de persona neurodivergente, donde puede levantar la mano y decir, necesito que las instrucciones por favor me las envíen por correo electrónico porque en una reunión no las voy a captar todas. En ese momento, como bien mencionabas, esos gaps, ¿verdad?, de productividad que pueden tener estas personas se van a cortar tanto que muy posiblemente se van a disparar. Y en muchas ocasiones también hemos venido a corroborar que hay un tema muy interesante con las personas neurodivergentes en cuanto a la resolución de conflictos, los temas de automatización, ¿verdad?, de agilización de procesos. Y es que pasa algo muy curioso. Las personas neurodivergentes, como su cerebro está compuesto de una forma distinta, ¿verdad? Como tiene un cableado muy diferente al que tiene una persona neurotípica, usualmente suele abordar los problemas desde una perspectiva distinta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos personas que abordan problemas desde otras aristas, muy probablemente llegamos a soluciones muy innovadoras, ¿verdad? Y es ahí, por ejemplo, donde nosotros nos dimos cuenta, nosotros me refiero a Iguay como compañía, que apostar por esto era una apuesta seria y una apuesta efectiva hacia, por ejemplo, mejorar rendimientos de productividad, aumentar procesos, la automatización o la agilización de ciertos procesos, ¿verdad? Porque entonces vienen y te dicen, mira, yo detecté un patrón específico en este proceso que estamos llevando en este momento. Nadie se había dado cuenta de eso. Eso perfectamente lo puede hacer un robot con estas y estas indicaciones y nos deshacemos de ese proceso de tener que estarlo llevando manualmente. Por Ujú. poner un ejemplo, ¿verdad? En muchas otras ocasiones, inclusive, Fernando, hay una temática de que las personas neurodivergentes, como toda su vida han tenido que enmascarar, ¿verdad? Para enfrentarse a una sociedad neurotípica, llegan a un punto donde necesitan facilitarse las cosas a sí mismos y a sí mismas, ¿verdad? Para no tener que consumir tantos recursos cognitivos en tener que elaborar sus tareas y demás, porque ya están gastando muchos recursos cognitivos en parecer una persona neurotípica, ¿verdad? Para que no haya un señalamiento, para no sentirse excluidos. Entonces, esa búsqueda de la simplicidad lleva a que en ocasiones salgan soluciones muy efectivas, muy eficaces para algunos procesos, a que, mira, nunca nos habíamos dado cuenta que esto lo podíamos facilitar de esta manera, entremos por la puerta de atrás,
¿verdad? Son aspectos que en muchas ocasiones la gente no lo ve y cuando hablamos en general de diversidad, equidad e inclusión, ¿verdad? Cuando decimos apostemos por esas miradas diferentes, por esas diferentes perspectivas que nos conducen a la innovación, ahí es justamente donde, por ejemplo, la neurodiversidad tiene una cabida enorme. Clarísimo. Y justamente le proporciona a compañías como EY que se embarcan en estos proyectos una ventaja competitiva, porque están justamente dándole lugar a un talento que puede identificar no solo patrones de errores o oportunidades, para citar solamente un ejemplo, sino que en términos generales eleva la perspectiva de sensibilidad y de gestión como líderes de todo el universo de colaboradores neurodivergentes y neurotípicos, ¿verdad? Así que es una gran oportunidad como para llevar a la organización a otro nivel. Correcto, Bien, definitivamente. ¿y desde cuándo existe el programa de neurodiversidad en Iguay y cómo está funcionando particularmente en nuestra región, Peter? Te comento, Fernando, en el caso de Iguay, hicimos la apuesta como organización desde el 2016 con esta temática, tiene ya varios años de estar funcionando. Empezamos con el primer centro de excelencia en neurodiversidad en Estados Unidos, en Filadelfia. Lo que hicimos fue justamente esto, ¿verdad? Verificar que efectivamente esta teoría de que las personas neurodivergentes podían brindar perspectivas diferentes y podrían ayudar en procesos de automatización y demás, fuese real. Y durante los primeros 9 meses nos dimos cuenta que efectivamente era así, al punto que se llegó a un ahorro de un 50% a través de procesos de automatización que las personas neurodivergentes hicieron en este primer programa piloto, ¿verdad? Descubrimos que ese potencial era enorme y empezamos por esa apuesta directamente. Actualmente el centro que yo dirijo está ubicado en Costa Rica, sin embargo es el primero que tenemos a nivel de toda Latinoamérica y funciona de manera regional para todo lo que es Centroamérica, Panamá y República Dominicana. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, básicamente nos dedicamos a contratar personas neurodivergentes, ¿verdad? Que vengan a formar parte del equipo. Nos dedicamos a conocer cuáles son sus potencialidades, cuáles son los ajustes razonables específicos que requiere cada una de estas personas, ¿verdad? Para desarrollar su potencial al máximo. Y una vez que tenemos ese patrón, ¿verdad? Y tenemos el área de especialización de la persona, se vuelven consultores para los diferentes clientes que tenemos, para los diferentes proyectos que hay dentro de la firma. Entonces, es muy rico desde la perspectiva que no solamente se dedican a un tema de, por ejemplo, tareas operativas que hay en todas las organizaciones, ¿verdad? Sino que pueden incluso llegar a formar parte de proyectos estratégicos, proyectos de desarrollo de una organización, consultoría de tecnología, consultoría de business transformation. O sea, realmente es súper amplio. em, Esperamos que puedan tener también un desarrollo de carrera a largo plazo dentro de la firma, ¿verdad? Yo creo que uno de los aspectos que a mí particularmente como especialista en diversidad e inclusión más me ha dolido de muchas prácticas que hemos venido, digamos, como haciendo con los años, es que en muchas ocasiones incluimos grupos minoritarios, ¿verdad? En nuestras organizaciones porque decimos, es lo correcto, es lo que hay que hacer, ¿verdad? Hay que darle una oportunidad a las personas, pero cuando vas a revisar, realmente te das cuenta, por ejemplo, que esa persona no pasa de un puesto operativo y no tiene una posibilidad de crecer dentro de la organización porque sigue habiendo muchos mitos alrededor, por ejemplo, de la condición específica que tiene esa persona. Entonces, hemos tratado de trabajar mucho, ¿verdad? En derribar esas barreras, en que las divergentes puedan sentirse realmente cómodas, puedan sentirse en una cultura neuroinclusiva, donde puedan decir, efectivamente, aquí tengo un camino de un desarrollo, ¿verdad? Para poder crecer dentro de la firma. Inclusive ya tenemos una persona senior dentro del equipo, ¿verdad? Creo que eso demuestra que ese crecimiento está dándose y eso es lo que queremos y lo que buscamos. Impacto. Hace un ratito mencionabas
algunas métricas más que interesantes. Sé que ustedes dentro de Iguay, bueno, son especialistas también en justamente todo este tipo de cuestiones, llevan pormenorizados análisis e indicadores de este tipo de situaciones y del impacto que generan. Pero hablemos del impacto de un programa de neurodiversidad en la compañía en tres aspectos. En el de la compañía en particular, resultados, innovación, que algo ya has mencionado. Dos, clientes. Y tres, la vida personal, psicoemocional de la persona neurodivergente. En primera instancia, a nivel de organización, Fernando, creo que uno de los aspectos claves ha sido todo el proceso de transformación cultural por el que hemos pasado, ¿verdad? Porque no vamos a mentir, poder romper esas barreras de los mitos y los estereotipos de lo que significa ser una persona neurodivergente en muchas ocasiones para la gente no es tan fácil, ¿verdad? Si no tenés como un acompañamiento, si no pasas por ese proceso donde vos ves que la compañía realmente está embarcada en esa creencia, en esa dinámica de inclusividad. Entonces, ha sido uno de los principales retos, pero yo creo que ha sido uno de los resultados más enriquecedores porque hemos pasado de que la gente no conozca absolutamente nada sobre neurodiversidad, ¿verdad? Cuando el programa inició aquí en la región, a que las personas ahora vengan y comenten fuera de su oficina, fuera, ¿verdad? Con sus grupos de amigos, con familiares. Ay, en Iguay tenemos esta iniciativa. Vieras que a mí me ha tocado personalmente trabajar con algunas de las chicas o los chicos del Centro de Excelencia en la Universidad. La experiencia ha sido muy bonita. Me di cuenta que tenía un familiar neurodivergente y en muchas ocasiones no sabía cómo hablar con esa persona, ¿verdad? Y ahora a través de las capacitaciones que hemos llevado, se me ha facilitado mucho el proceso. O sea, ha sido un impacto realmente considerable, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que ya en la región llevamos más de 700 personas capacitadas, ¿verdad, Fernando? En la temática ha sido un número bastante amplio e inclusive logramos realizar dentro de Iguay el primer entrenamiento global en español, porque tenemos otro centro de excelencia en la universidad en España, y con eso ya tenemos una contabilización de más de 1.500 personas capacitadas en la universidad en español, ¿verdad? Porque tenemos muchos otros equipos a nivel global de Iguay que se capacitan, pero en inglés, que para mí el tema del español también es súper importante, ¿verdad? Porque es parte de la tropicalización, de nuestra identidad también, ¿verdad? Entonces es un proceso que es muy enriquecedor también desde esa perspectiva, pero así a nivel de compañía, yo creo que ese ha sido uno de los resultados más avasalladores, ¿verdad? E incluyendo lo que mencionaba anteriormente, de todo el tema de innovación, ¿verdad? De la parte métrica de innovación, hasta la fecha llevamos un conteo de 3.5 millones de horas de trabajo ahorradas en procesos de automatización que hemos generado a nivel global, o sea, el impacto ha sido bastante fuerte desde esa Contundente. perspectiva. Entonces, es un ganar-ganar en esa línea. En cuanto a los clientes, eh, hasta la fecha no hemos recibido ni un solo mal feedback, aunque pueda parecer mentira. La gente a veces dice, pero ¿cómo que no? Es que tiene que ver con una cuestión de que cuando las personas neurodivergentes entran en una organización donde se preocupan, ¿verdad? Por sus necesidades específicas, por su particularidad, por entender eh, cuáles son esos ajustes razonables que desde su neurodivergencia se necesitan. Esas personas, Fernando, yo no te puedo explicar, pero brillan. O sea, es decir, que es como que les estés dando, o sea, que estén muriendo de sed y les estés dando un vaso de agua porque nunca en su vida han topado, ¿verdad?, con empresas que realmente quieran comprometerse con la causa, donde haya este entendimiento y donde se puedan sentir a sí mismas libres, ¿verdad?, de esa perspectiva. Entonces, eh, aquí yo creo que ya va contestando, digamos, como las dos líneas, la parte personal de cada uno y la parte de clientes. Cuando estas personas llegan donde los clientes,
el trabajo que desempeñan, la forma en la que se desenvuelven, es, demuestra tanto, ¿verdad? El compromiso que tienen con el proyecto, con el agradecimiento que tienen con la empresa, que el trabajo de ellos habla por sí mismos, ¿verdad? Entonces, creo que eso es como lo que nos ha demostrado todo este proceso. Hemos tenido clientes sumamente satisfechos que nos piden nuevamente trabajar con personas del equipo, ¿verdad? Es como, no, por favor, envíenme nuevamente personas del NCOI que los necesitamos aquí para que nos ayuden con esta tarea en particular. Y las chicas y los chicos del equipo nos han expresado en muchas ocasiones, ¿verdad? Que se sienten realmente parte de la estructura, parte de la firma, que se sienten que pueden tener ese desarrollo y ese crecimiento, pero especialmente que se sienten libres, ¿verdad? Yo creo que eso es lo primordial, que se sienten libres de ser quienes son, de no tener que esconderse y de que si pasó una crisis o tuve una necesidad de un ajuste específico que yo no había pensado antes, puedo levantar la mano y nadie me va a señalar por eso. Maravilloso. Virtuosismo desde todo punto de vista, claramente. Hace poco han recibido un reconocimiento más que importante y es a través del nada más y nada menos el Foro Económico Mundial, que ha reconocido al programa de Iguay como algo distintivo y modelo a seguir. ¿Nos podés contar un poquito más en qué consistió ese reconocimiento, por favor? Claro que sí, es un reconocimiento que se llama un reconocimiento de Lighthouse, ¿verdad? En inglés es un reconocimiento faro, de lo que viene a decirnos o a proponer el Foro Económico Mundial con este reconocimiento es que los centros de excelencia que tenemos en Iguay, en la universidad, puedan servir justamente como un faro, como un modelo a seguir, ¿verdad? Para otras organizaciones en cuanto a cómo aplicar toda la estructura de diversidad, equidad e inclusión en una organización, ¿verdad? Que no es solamente el tema de contrato a las personas neurodivergentes, ¿verdad? Porque es lo correcto, sino cómo puedo, por ejemplo, alinear esta iniciativa con el negocio. ¿Por qué? Porque una vez que yo considero que alineo este tipo de iniciativas con negocio, en el momento en que se venga una crisis económica, en el momento en que estemos golpeados por un tema, ¿verdad? De que tal vez los números en la empresa no estén necesariamente tan fuertes, no necesariamente voy a prescindir de este tipo de iniciativas, ¿verdad? Porque realmente estoy casado con la idea de, ok, esto no es solamente por un tema de responsabilidad social empresarial, esto no es por solamente hacer lo correcto, sino que entiendo que tener personas neurodivergentes dentro de mi organización implica que yo voy a hacer crecer a mi empresa, que mi empresa va a avanzar en temas de innovación, que voy a tener una ventaja competitiva, como vos lo mencionabas anteriormente, ¿verdad, Fernando? Entonces, se trata justamente de entender que hay toda una globalidad de esta iniciativa que ya pasó, ¿verdad? Esa etapa de meramente ser algo de responsabilidad social corporativa, de hagamos lo correcto, sino de que ya entendemos que la diversidad va mucho más allá y que podemos aprovechar la diversidad que ya tenemos en las organizaciones, porque ya las personas neurodivergentes están aquí. Sin duda que el impacto que mencionás es de múltiple consecuencia en diferentes áreas y ámbitos. Incluso estamos pensando en que impacta positivamente en marca empleadora, por ejemplo, que es algo tan importante a la hora de posicionar una compañía dentro del espectro tan competitivo del mundo en el que estamos. Eh, pero como vos decís, la sensibilización, el acompañamiento profesional adecuado de las personas neurodivergentes, de sus líderes, de sus equipos de trabajo, como para que alcancen la performance esperada y a su vez trabajen ese bienestar personal dentro de las políticas de bienestar y well-being de la compañía. Eh, y también todo lo que tiene que ver con entrenamiento y otro tipo de cuestiones que son parte del programa que ustedes llevan adelante, que es realmente loable.
Cuando uno piensa en todo esto, quizá, y esto es pensando en nuestra audiencia, nuestros colegas que están escuchándonos o que te están escuchando atentamente, eh, puede llegar a pensar, bueno, pero embarcarme en un programa así va a ser desafiante, pero a su vez va a ser costoso. Entonces, ¿es realmente engorroso encarar un programa de neurodiversidad en el trabajo? ¿Empezar por lo menos por algún lugar? No tiene que serlo para nada. Yo creo que es uno de los aspectos más esenciales, ¿verdad? Como de este proceso. Eh, si bien es cierto, una de mis recomendaciones para las organizaciones, Fernando, es que sí haya un acompañamiento, ¿verdad? En el proceso, porque en muchas ocasiones eh, he visto, ¿verdad? Compañías que quieren embarcarse en la aventura de la neurodiversidad, empezar a conversar sobre la temática y demás, pero al no tener ese acompañamiento, en muchas ocasiones los mitos, ¿verdad? Vienen a ganarnos la batalla, el tema de sesgos inconscientes viene a estar muy presente, ¿verdad? En temas como los procesos de reclutamiento, todas estas cuestiones, ¿verdad? Que eventualmente podrían representar un reto para las organizaciones que realmente quieren embarcarse en la aventura. Cuando hay un acompañamiento no es que no van a estar presentes, ¿verdad? Pero es como muchísimo más fácil atajarlas desde un principio. Pero no necesariamente tiene que ser algo engorroso, no tiene que ser algo sumamente complejo. Hay pequeños pasos, ¿verdad? Que se pueden ir dando. Informarse sobre la temática, yo creo que es el paso primordial, ¿verdad? Y una de las etapas más fuertes en la que estamos en este momento en América Latina, porque ya estamos empezando a tener muchísimas más conversaciones sobre neurodiversidad como región. Yo creo que eso es uno de los batallas que ya vamos ganando desde esa lista. Entonces, considero que eh, hay que perder el miedo, ¿verdad? Hay que perder el miedo a la temática, hay que dejar un poquito de lado como las creencias que ya tenemos, pero definitivamente no es necesariamente un proceso engorroso, no es costoso. El tema de los ajustes razonables en muchas ocasiones ni siquiera requiere, ¿verdad? Como de algún tipo de inversión por parte de la Ujú. organización, porque a veces la gente puede pensar, bueno, pero es que un ajuste razonable, ¿a qué se referirá con eso? ¿Será que yo tengo que hacer una inversión para tener un cuarto especial para estas personas neurodivergentes dentro de la compañía? Y no, no necesariamente implica eso, ¿verdad? A veces basta con lo que mencionábamos ahora, que le manden las instrucciones por correo a la persona para que las tenga por escrito, que la persona pueda estar en una sala donde pueda encender y apagar la luz, que la persona pueda tener acceso a tener unos audífonos, ¿verdad? De cancelación de sonido, o que pueda llevar sus propios audífonos de cancelación de sonido. O sea, son cosas que en muchas ocasiones pueden parecer hasta triviales, ¿verdad? Pero que son ajustes razonables que estas personas pueden llegar a necesitar. Entonces, yo creo que el proceso es ese, ¿verdad? Irnos informando un poco, darnos cuenta que realmente no tiene por qué ser caro, ¿verdad? Poder empezar a gestionar la neurodiversidad de sus propias organizaciones y que no necesariamente va a implicar una inversión amplia a largo plazo. Lo mencionabas hace un ratito y eso del acompañamiento, ¿verdad? He visto también en varias organizaciones que sus casas matrices les han bajado línea de implementar programas de inclusión de neurodiversidad y que con muy buena voluntad y muy loablemente se han contactado con fundaciones que trabajan muy bien con semilleros de personas neurodivergentes que están en condiciones de ser empleadas, pero que llegan a la puerta de la organización y quedan libradas al azar. Tanto las personas neurodivergentes como los líderes que no tienen información correcta como para poder gestionar la neurodiversidad. Entonces, es fundamental, como mencionabas, el acompañamiento profesional referente, adecuado, como para todo esto. Y esos ajustes razonables, como decías, muchas veces son cuestiones tan sencillas de implementar que no cuestan prácticamente nada, ¿no? Y también mencionabas procesos, ¿no? Y estamos hablando a una comunidad que mayormente es de recursos humanos.
¿Podés mencionar algún proceso en particular donde hoy esté diseñado, como la mayoría de las cosas en el mundo actual, para las personas neurotípicas y que haciendo pequeños ajustes en ese proceso, en ese diseño de proceso, pueden ser más abarcativos, más inclusivos, más abiertos a la diversidad, como a la neurodiversidad? Sí, se me ocurren dos específicamente, Fernando. Uno que sí requiere cambios un poco más estructurales y más amplios, Ujú, otro que no tanto, ¿verdad? Pero que ya por lo menos podemos irnos dando como una idea. El primero es el proceso de reclutamiento. claro. El proceso de reclutamiento es un proceso que por default ya está sumamente diseñado única y exclusivamente para personas neurotípicas. ¿Por qué? Las pruebas psicométricas están estandarizadas por una media. Cuando se capacita a un entrevistador o un reclutador, ¿verdad? Para hacer un proceso de entrevistas, se capacita para ver lenguaje corporal, tema de si sostiene una mirada, por ejemplo, si una persona está distraída con el tema de las manos, si te vuelve a ver a otro lado, ¿verdad? Que son cosas que en muchas ocasiones los reclutadores dicen, es que para mí medir eso es básico porque yo sé si la persona va a poder desempeñarse bien, ¿verdad? En el cargo en el que está o no. Y no aplica para nada con personas neurodivergentes, ¿verdad? Entonces, sí son procesos que requieren de una estructuración completamente diferente cuando apuntamos a esta población. De hecho, en Iguay nosotros tenemos, o sea, diseñamos un proceso específico para la contratación de personas neurodivergentes que se aplica de manera muy diferente a cómo se hace un proceso de reclutamiento común y silvestre, ¿verdad? Que es parte de lo que comentábamos ahora de por qué también es importante tener este acompañamiento de organizaciones que ya han pasado por la tarea, ¿verdad? Que ya se han dado a la labor de conocer y implementar programas que sean ya completamente funcionales desde esa perspectiva. Pero también hay programas, ¿verdad? Como pasa, por ejemplo, en el caso del onboarding, que en muchas ocasiones ya tenemos, ¿verdad? Personas que sí pasaron los filtros habituales de una entrevista y fueron seleccionadas para una posición específica dentro de la compañía, pero cuando hacemos los procesos de onboarding, igual los hacemos como muy estandarizados, ¿verdad? Entonces, a veces cambios sencillos, Fernando, como el hecho de preguntarle a las personas antes de ingresar a la compañía, ¿hay alguna necesidad específica, verdad? ¿O hay algún tipo de apoyo que requieras de parte del equipo de recursos humanos para tu proceso de onboarding? Y que no solamente aplica, ¿verdad? Para personas neurodivergentes, puede aplicar hasta para una persona con discapacidad, para muchas otras poblaciones, ¿verdad? Minorizadas, que eventualmente son prácticas, se van a volver muy buenas prácticas de recursos humanos. ¿Por qué? Porque te vas a centrar realmente en la necesidad que puede tener específicamente esta persona, en vez de generar esta estandarización de procesos que si bien es necesaria, ¿verdad? Como compañía tenemos que tener procesos estandarizados y demás, a veces una simple pregunta puede hacer un cambio muy grande en la experiencia completa de una persona desde que ingresó a una organización. Entonces yo creo que tal vez con eso podemos tener un poquito de perspectivas de procesos de HR que si bien algunos sí requieren, digamos, como una adecuación un poquito más fuerte, hay otros que no necesariamente, ¿verdad? Implican o hay que hacer cambios tan estructurales o tan grandes para que pueda ser una experiencia muy positiva para una persona neurodivergente que está ingresando. Justamente hay una oportunidad de repensar y de rediseñar procesos que tienen ya tanto tiempo y que están tan estandarizados. Y justamente esa oportunidad es la de incorporar un enriquecimiento diferente, una apertura diferente, que lo haga mucho más virtuoso ese procedimiento y luego sí, volver a estandarizarlo, ¿verdad? Pero eh, requiere estrategias como estas de la neuroinclusión, el repensar un montón de cosas como las estamos haciendo en recursos humanos. Bueno, claramente lo transmitís con una claridad y con tanta simpleza que lo podemos entender absolutamente todos y que evidentemente es cuestión de poner manos a la obra. Eh, Peter, finalmente, ¿cuál sería tu recomendación para aquellas compañías
o aquellos colegas que están viéndote en este momento que quisieran abrirse al mundo de la neurodiversidad por primera vez? Mi primera recomendación, Fernando, siempre es eh, dejar atrás el miedo, que era lo que conversábamos antes, ¿verdad? Perder el miedo a la temática, dejar atrás un poquito las creencias que tenemos ya, o sea, que se nos han instaurado socialmente sobre el tema de la salud mental, sobre lo que implica tener una condición, ¿verdad? Específica como el autismo, como la bipolaridad, como el déficit atencional, ¿verdad? Que en muchas ocasiones la gente, a priori, cuando les comentas, ¿verdad? Sobre este tipo de condiciones, la gente es como, uy, ¿y cómo me enfrento a eso? Y es que, y si mejor, mejor no, ¿verdad? Porque luego, no sé cómo tratar a la persona o luego, este, por querer hacerlo bien, voy a hacer sentir mal a la persona, ¿verdad? Que eso es uno de los temores muy comunes, que a veces ni siquiera es por un tema de, este, mm, quiero discriminar a la otra persona, sino más bien en mi afán de no querer hacer sentir mal a la otra persona, tengo tanto temor que igual evito la interacción, ¿verdad? Entonces yo creo que ese perder el miedo es uno de los pasos más importantes en esta temática, Fernando. Segundo, empezar a informarnos, ¿verdad? Un poquito, empezar a leer un poquito sobre qué es neurodiversidad. Ya hay bastante, bueno, no hay tantísimo material en español, desgraciadamente, pero ya se están empezando a generar más, espacios, más pláticas, ¿verdad? Sobre neurodiversidad en español. Entonces, empezar a buscar esos espacios, a ver de qué se trata. Y por último, si toman la decisión, ¿verdad? Como organización de querer embarcarse en esta aventura, igual lo que hablamos anteriormente, el acompañamiento va a ser fundamental, ¿verdad? Para que no tengan que pasar por un proceso que sea engorroso para la organización, que sea engorroso para las personas neurodivergentes, que puede no llegar a ser exitoso, ¿verdad? Por no contar con ese acompañamiento porque tal vez nos ganaron, como les comenté antes, los sesgos, nos ganaron los mitos, nos ganaron los estereotipos y no nos informamos lo suficiente, no conocíamos tanto como creíamos. Entonces, esas tres etapas, ¿verdad? Esas tres fases, yo creo que es como lo primordial o las principales recomendaciones que yo le daría a las organizaciones que quieren abordar esta temática. Peter, felicitaciones, si me permitís, de este humilde lugar, por el gran trabajo que estás haciendo con tu equipo dentro de EY y, como decíamos, iluminando al resto de las organizaciones, siendo una empresa de vanguardia en la inclusión de la neurodiversidad. Te estoy muy agradecido por la participación en el día de hoy, porque ha sido muy útil y claramente va a ser motivo para que varios colegas se interesen en esta temática que es tan importante para nosotros. Así que eternamente agradecido. Muchísimas Decía, gracias, eh, Fernando. exacto, gracias. Decía Peter que el 20% de la población mundial es neurodivergente, según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en un mundo de escasez de talento, incorporar la neurodiversidad no solo es necesario, sino también que es justo. Soy Fer Rivera, nos vemos en la próxima edición de Neurodiversidad en el Trabajo.